Muy buenas. Hoy vamos a conocer la increíble historia de una de las figuras más peculiares y, la verdad, más geniales de la historia de las matemáticas, Pierre de Fermat. Un hombre que de día era un juez muy serio y por la noche, en sus ratos libres, se dedicaba a lanzar desafíos que tuvieron a los mayores cerebros del mundo ocupados durante siglos. Vamos a meternos de lleno en su mundo. Para entender a Fermat hay que empezar justo por aquí, con sus propias palabras. Esta frase lo resume todo. A él no le iba el rollo de la fama, ni publicar libros, ni nada de eso. Su recompensa era el ¡Eureka!, el placer de haber encontrado la solución. Era un aficionado en el sentido más puro y noble de la palabra, alguien que hace las cosas por puro amor al arte. Y claro, esa actitud tan suya nos dejó misterios gigantescos, como este número que vemos, 358. Pensemos un segundo en esa cifra. Es una barbaridad de tiempo. Es lo que tardaron los matemáticos más brillantes del planeta en demostrar una de sus ideas. Una prueba que él, tan tranquilo, aseguró que tenía. Sí, estamos hablando, cómo no, de su famosísimo último teorema. Pero es que lo mejor no es el teorema en sí, sino cómo lo soltó. No lo publicó en ningún sitio importante, no. El tío cogió y lo garabateó en el margen de un libro que estaba leyendo. Y se quedó tan ancho diciendo que tenía una demostración maravillosa, pero que, oye, qué pena, no le cabía en el margen. Y con esa simple nota montó uno de los mayores líos de la historia de la ciencia. Entonces la pregunta es, ¿quién era este personaje? Uno se imagina a un académico, en una universidad, un profesor de pelo alborotado, encerrado en su despacho, ¿verdad? Pues nada que ver. La realidad, como suele pasar, es mucho más sorprendente y la verdad, mucho más divertida. Pues resulta que Pierre de Fermat era un respetado abogado y juez en Toulouse. Su trabajo era la ley. Las matemáticas eran su hobby, su pasión oculta, su vía de escape. Y ojo, porque era totalmente autodidacta. Aprendía y creaba por su cuenta, por el simple gustazo de romperse la cabeza con los números. No buscaba ni dinero, ni fama, ni reconocimiento. Y por si ser un genio de las matemáticas en los ratos libres fuera poco, es que su cerebro jugaba en otra liga. El tipo era un políglota increíble. Dominaba 6 idiomas con fluidez. Esto nos da una idea de la curiosidad y la capacidad que tenía que tener esa mente. Claro, un talento así no podía pasar desapercibido. Gracias a un amigo común, un monje llamado Marin Mersenne, que era básicamente como el Twitter del siglo XVII, sus ideas empezaron a circular por toda Europa. Y, como era de esperar, acabaron llegando a oídos del gran René Descartes. Y ahí saltaron chispas. Es que eran como la noche y el día. Fermat era intuición pura. Veía las soluciones casi como si fueran dibujos en su cabeza. Descartes, en cambio, era el hombre del método, del sistema, del álgebra. Cuando los dos se pusieron a resolver el mismo problema, el de la tangente, sus enfoques chocaron y no se cortaron un pelo a la hora de criticarse el uno al otro. Descartes, que de humilde tenía más bien poco, llegó a decir que Fermat era literalmente un incompetente. Así, con todas las letras. Imaginemos la escena. El padre de la filosofía moderna, el del pienso, luego existo, llamando zoquete a uno de los mayores genios matemáticos de la historia. El ambiente estaba calientito. Pero Fermat, por supuesto, no se achantó. Le devolvió el zasca con una elegancia brutal. Cuando le preguntaron por el método de Descartes, soltó esta joya. Dijo que Descartes iba a tientas por la oscuridad. ¡Toma ya! Sutil pero directo. Al final, a Descartes no le quedó otra que admitir que el método de Fermat era brillante, pero ese pique quedó para la historia. Bueno, dejando a un lado las peleas de gallos, vamos a lo importante. Porque mientras este juez se entretenía con sus problemas, sin darse cuenta, estaba poniendo los cimientos de ramas enteras de la ciencia que ni siquiera existían. Y todo empezó con una pregunta de lo más mundana. Un amigo suyo, al que le gustaba el juego, le planteó un problema. Oye, Pierre, si dos estamos jugando a los dados, apostando dinero y tenemos que dejar la partida a medias, ¿cómo repartimos el bote de forma justa? La pregunta parece sencilla, pero la solución es una genialidad. Fermat se puso a escribirse cartas con otro crack de la época, Blaise Pascal, y entre los dos dieron con la solución. ¿Y qué pasó? Pues que, sin quererlo, acababan de inventar la teoría de la probabilidad. Así que, la próxima vez que veamos una encuesta electoral o escuchemos hablar de estadísticas, pensemos que todo empezó ahí, con dos genios y una partida de dados interrumpida. Pero la cosa no queda ahí. Fermat también se metió en física, y lo hizo con un principio que es de una belleza y una simplicidad que asustan. Dijo que la luz, para ir de un punto A a un punto B, es muy lista. No elige el camino más corto, sino el más rápido, el que le lleva menos tiempo. Y este principio tan elegante explica algo que hemos visto todos 1.000.000 de veces. Cuando metemos una pajita en un vaso de agua parece que se dobla. ¿Por qué? Porque la luz viaja a velocidades distintas en el aire y en el agua, y para tardar lo menos posible cambia de dirección. Esta idea tan simple es, ni más ni menos, la base de toda la óptica moderna. Y también nos dejó problemas geométricos elegantísimos, como este.
La pregunta es, dado un triángulo, ¿dónde podemos colocar un punto para que la suma de las distancias a los tres vértices sea la mínima posible? Suena complicado, ¿eh? Pues su solución es una preciosidad visual. Sigues estos pasos, construyes un par de triángulos, trazas dos líneas y ¡zas! Donde se cruzan, ahí está el punto mágico. Una solución de una belleza increíble. Y con esto volvemos al principio de todo, a su mayor legado, a ese acertijo que dejó caer casi sin querer en el margen de un libro y que se convirtió en la obsesión y el santo grial de los matemáticos durante más de 3 siglos. Es que la cronología es de película. En 1637, Fermat lanza su órdago. Y no es hasta 1993, 3 siglos y medio después, que Andrew Wiles, tras pasarse 7 años encerrado en su desván trabajando en secreto, sale al mundo y dice: «Señores, lo tengo». Es una de las odiseas intelectuales más épicas de la historia. Y la hazaña fue tan monumental que por supuesto fue reconocida con los mayores honores. Andrew Wiles se llevó el premio Abel, que es como el Nobel de las matemáticas, acompañado de una buena suma de dinero. Todo por resolver un puzzle que un juez francés dejó como hobby hace casi 400 años. Es que es alucinante. Al final, lo más importante, el verdadero legado de Fermat, no son solo sus teoremas. Es la demostración de que la curiosidad y la pasión son el motor más potente que existe. Nos enseñó que no hace falta ser un profesional para hacer descubrimientos que cambien el mundo. Solo hace falta una mente inquieta y el placer de enfrentarse a un buen problema. Y eso nos deja con una última reflexión. Fermat nos dejó un misterio que duró 358 años. ¿Cuál será el gran enigma de nuestra época? ¿Estará ya escrito en alguna servilleta, en una nota de un móvil, esperando a los genios del futuro? La búsqueda de la verdad, como nos enseñó Fermat, nunca termina.